Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a este video, amigos. Palmas peruanas, guatemaltecas, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Colombia, Canadá, Argentina, de Belice, de Surinam, de todos los países del mundo. Sé que han estado esperando este video con muchísimas ansias y estamos felicísimas de presentarles la planificación para poder ir a Disney de forma económica. Este video, amigos, es pesado, hay muchísima información. Les vamos a dar datos acerca de cuánto puede costar el pasaje, las entradas, el alojamiento, la alimentación, hasta los souvenirs, todo. Así que esperamos que esta información les sirva y recuerden que lo que está aquí no es la verdad absoluta, es solamente nuestra experiencia y probablemente existan muchísimos más datos para economizar. Y por favor déjenlos aquí abajo, compartamos todos los datos. Si nos quieren dar una mano, no olviden suscribirse al canal, que es completamente gratis. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les tenemos una sorpresa porque estamos a punto de lanzar la nueva colección de la tiendita Misias, así que por ahí van a poder ver las novedades. Este sábado 14 de diciembre nos estamos viendo en un centro comercial que se llama Real Plaza Centro Cívico. Vayan, en Lima, Perú. Va a ser lindo. Aquí en Lima solamente hacemos un encuentro al año, así que los que puedan, por favor, vayan. Vamos a estar ahí desde el mediodía y disfruten este video. Cuando escuchan Disney, ¿a dónde piensan tomar un vuelo, amigos? A Orlando, ¿verdad? Pues no necesariamente. El aeropuerto de Orlando suele ser un poquito más caro que sus aeropuertos primos y que también están muy cerca ahí. Y aquí viene el primer tip de este video: buscar vuelos a Miami y a Fort Lauderdale. ¿Y por qué vamos a buscar vuelos ahí si no estamos yendo ahí? Pues porque está bastante cerca, amigos. La distancia es más o menos entre 3 horas y media y 4 horas por tierra, que para los peruanos es más o menos como irse desde Lima hasta Ica, y la diferencia de precios a veces puede ser pues bastante grande. Imagínense estar ahorrándose $50 o $100. Levante la mano y quien quiere ahorrar $100 por estar sentado en el bus. Pues acá yo, primerita. Últimamente hemos encontrado boletos incluso de hasta menos de $200 ida y vuelta desde Lima hasta Fort Lauderdale, así que no lo vayan a descartar, es una muy buena opción y este aeropuerto que les comento es bastante económico, y el de Miami pues también. Suelen haber ofertas de estos dos destinos más frecuentemente que Orlando. ¿Y por qué digo más frecuentemente? Porque últimamente hemos encontrado muy buenas ofertas. Llegando al aeropuerto de Orlando, hemos encontrado vuelos de menos de $300 que van hasta allá. Busquen vuelos a estos 3 lugares: Miami, Fort Lauderdale y Orlando. Con suerte les podría tocar un vuelo que vaya de frente a Orlando bastante económico. Ojo que los precios que les digo ya vienen con los impuestos incluidos y solo te permiten en su mayoría llevar un artículo personal, que es una mochila más o menos de este tamaño, que aunque se ve pequeña, la verdad es que no lo es, y como ven en este videito, pues entra con total normalidad a las medidas que la aerolínea indica, pues para esa maleta que viene gratis. Por estos precios, amigos, no esperen comodidad en los asientos y tampoco esperen que te den nada en el vuelo. Lo máximo que te van a dar son la bienvenida y la despedida, pero pues por $200 ida y vuelta hasta Estados Unidos yo voy parada. Así que haciendo una compra anticipada y estando muy alerta a las ofertas de vuelo, tanteando con diferentes fechas, yo creo que podrían calcular más o menos un promedio de $250 para su pasaje ida y vuelta hasta Estados Unidos desde Perú. Y antes de pasar a la siguiente parte del video, les dejo aquí un clip de las cosas que nos preguntaron en migraciones al llegar a Estados Unidos. Ahora sí les podemos contar qué pasó en migraciones. Y uno ahí comienza, ¿no?, a darlo todo con el inglés. Yes, I come to visit Disney. Y de la nada te dicen, bienvenida a Norteamérica, chica. Es verdad, hablo español, así que no hubo problema. Obviamente revisó las visas, que el pasaporte pues tenga la cantidad de ojos suficiente, que el pasaporte se... Sí me preguntaron mucho más cosas. Por ejemplo, me pidieron papeles para ver que tenía boleto de regreso a Perú, seguro de viaje. También me preguntaron cuánto dinero estaba trayendo en efectivo y si tenía tarjetas de crédito para poder solventar pues mi viaje. También reservas de hospedaje. Vengan preparados siempre con todos sus documentos que validen que ustedes solo están viniendo de turismo y que van a regresar a su país. Como dice Dani, hablan español la mayoría de trabajadores, así que si no hablas inglés, tranquilo, igual aprendes de tus palabritas. Y si no sabes, solamente di, estos son Reebok o son Nike. Son No. Nike. Bueno, ahorita... Oh, yeah. Me encanta esa canción.
Mucho ojo con este punto, amigos, porque les va a servir para moverse en Fort Lauderdale, Miami y también en Orlando. Algo que nos puso un poco tristes acerca de Estados Unidos es que descubrimos que su sistema de transporte público, al menos en las ciudades en las que estuvimos al inicio, no es muy bueno que digamos. La mayoría de personas tienen carro para poder movilizarse. Averiguamos acerca de aplicaciones de transporte compartido y fuimos con las aplicaciones descargadas de Uber y también de Lyft. Para movernos desde el aeropuerto hasta la estación de los buses baratos, pues tuvimos que tomar uno de esos transportes y más o menos nos costó algo de $11. Calculen ese dinero para moverse hasta tomar su bus, si es que lo van a hacer de esa forma. Y recuerden que estas aplicaciones funcionan hasta incluso adentro de los parques. No son tan económicas, la verdad, pero sí son más baratas que los taxis tradicionales y lo aconsejamos mucho para familias tal vez, o si viajas en mancha de 3 o 4 personas. Ojo que considera que siempre que viajes en mancha necesitas espacio para el equipaje si es que lo llevas. Y les recomendamos tener las dos aplicaciones para comparar precios, porque a veces uno está $1 más barato que el otro dependiendo de la hora. ¿Cuánto creen que cuesta ir en bus desde Miami o de Fort Lauderdale hasta Orlando, amigos? ¿10, 20, $30? Pues les cuento que ese tramo les puede salir a solamente $5 o incluso gratis. Y como sé que ustedes van a pensar que soy puro floro, les he grabado un videíto de prueba. Según nuestra investigación, Megabus es la empresa de transporte terrestre más económico y pues digamos que nosotros queremos ir de Miami a Orlando. Lo importante aquí, amigos, es que la fecha de búsqueda que ustedes hagan sea con mínimo 14 días de anticipación. Entonces ahorita lo vamos a hacer con una fecha de ejemplo del 13 de enero al 18. Una persona, buscar boletos. Y miren, aquí van opciones de $5, $20. Aquí miren, hay resultados de $0 porque la página está en una promoción, así que estén atentos, su traslado les puede salir incluso gratis. Miren, $5 y pues digamos que cojo el de $0. Lo agrego al carrito y luego me piden buscar mi bus de regreso. Y ahí también hay gratis y también hay de $5. Pues como uno quiere pagar, pues aquí en este ejemplo elegimos el de $5. Y luego te manda a elegir tu asiento, donde ustedes si no quieren pagar nada, pues solamente le dan continuar. Aquí también solamente continuar. Y ya está. Ahí está la cuenta. Miren, $5 del regreso y $0 de ida. Normalmente el precio que van a poder encontrar siempre es este de $4.99 con mínimo 2 semanas de anticipación. Y este precio de $0 es por una promoción que tienen ahorita y según lo que hemos leído suelen haber. Y ojo que pues hay un cargo de $2.50, miren, $2.50 por el recargo de la reserva. Entonces en total digamos que ida y vuelta te sale esto más $4.99. A ver, veamos cuánto es eso. 4.99 por 2, 9.98 más 2.50. Ahí está. Ida y vuelta a Orlando en bus, $12.48. Otras páginas en las que también puedes encontrar precios económicos, pero no tanto como Megabus, son Greyhound y Super Tours. Si no haces una compra anticipada, calcula más o menos $25 por el tramo. Esta parte la vamos a enfocar en Disney porque nosotras nos alojamos ahí, pero también son tips que pueden aplicar a Universal. ¿Cómo se imaginan ustedes que es Disney, amigos? Yo solía pensar que era un parque con algunos hoteles alrededor, pero la verdad es que es como un distrito con carreteras, casi 30 resorts adentro. Para trasladarte tienes que tomar un carro, la verdad es que es gigante. Muchas personas dicen que para vivir la verdadera experiencia Disney tienes que quedarte en un resort, pero la verdad es que yo creo que sí es un plus, pero no es mandatorio. Y antes de comentarles las opciones de hospedaje que les hemos preparado, les vamos a decir algunos beneficios que te brinda quedarte en uno de los resorts adentro del complejo Disney. Tienes transporte gratuito desde y hacia el aeropuerto de Orlando, transporte gratuito entre todos los resorts y los parques de Disney. También tienes horas extra antes de que se abra el parque para el público en general en días determinados, más días de anticipación para poder reservar tus Fast Passes y muchos otros beneficios más que van a poder leer en el link que les dejo aquí abajo en la cajita de descripción. En este segmento
momento les vamos a presentar dos opciones de alojamiento. Una es de un hotel Disney de la categoría Value y otra es de una categoría de lujo, por si se sacan la tinca, por si quieren ir a celebrar su luna de miel. Y no se preocupen que después de esas dos opciones les vamos a dar un ejemplo de un alojamiento fuera del complejo y mucho más barateli. Ahorita nos encontramos en uno que se llama Art of Animation y es de la categoría Value. La categoría Value es la más accesible de todos los resorts que hay aquí en Disney. Van a sentirse como en una película. Por ejemplo, ahorita estamos en la zona de Nemo y desde los pasadizos hasta el cuarto o el baño, todo lo han cuidado muy bien. O sea, en este resort van a encontrar dos tipos de alojamiento. Uno se llama las Family Suite, que es donde estamos ahorita, y los otros son una habitación doble normal. Y aunque sea la categoría más económica de los resorts de Disney, igual cuenta con una super piscina, que de hecho es la piscina más grande pues de todos los resorts que hay aquí, a pesar de que estamos en la categoría más económica, Al quedarte en un resort de Disney tienes muchísimos beneficios, pero aquí les presentamos lo que es la Family Suite, que donde entran hasta 6 personas. Esta suite tiene un kitchenette pequeñito que te va a poder servir para ahí hacer malabares con las comidas para tu familia. Y aquí les dejamos un poco de imágenes pues para que consideren esta opción al momento de armar su viaje. Les cuento de que esto se convierte en una cama también. Entonces tenemos ahí una cama, 2 camas y con esta tenemos 3 y en total entran 6 personas. Ojo que hoy mismo hicimos una búsqueda en la plataforma de reservas de Disney y encontramos una muy buena oferta en el hotel All Star Movies Resort, donde por una habitación de 4 personas por una noche podrían estar pagando $112.37. Eso quiere decir que por persona, si vas en grupo, estaría costando alrededor de $28, pero no encontramos ninguna información que nos confirme que estas habitaciones cuentan con microondas, frigobar, hervidora, y eso la verdad es que siento que los limitaría un montón, porque lo que se ahorraron en hospedaje lo tendrían que gastar comiendo adentro de los resorts y adentro de los parques sí o sí. Ahí les dejamos la opción por si les interesa y también les dejamos nuestra opinión. Les contamos por historias, pero no por aquí, que como íbamos a hacer este viaje a Disney sí o sí, decidimos escribirle a los de Walt Disney World para ver si es que les interesaba hacer algo con nosotras, y adivinen qué, amigos, sí les interesó. De hecho, Disney sabe que existimos, no lo puedo creer. Se ofrecieron a facilitarnos el alojamiento y también las entradas a los parques, además de información de primera mano. Ellos decidieron alojarnos en un hotel de lujo. La verdad es que nosotras nunca lo planeamos, no lo esperábamos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Y el resort se llamaba Disney Yacht Club Resort. La habitación en donde nosotras nos quedamos tenía capacidad hasta para 5 personas y la noche costaba $527.62. Fue una experiencia increíble y las instalaciones del resort la verdad es que eran A1. Incluso había un puerto, podías ir caminando a 2 parques, también podías ir en bote. Habían muchas facilidades y pues también incluso había más de una piscina, creo que habían como 3. La atención fue de lujo y pues la experiencia que tuvimos ahí fue muy buena. Así que les dejamos ese dato por si un día quieren irse ahí de luna de miel o a celebrar algo especial para reventar el chanchito. Lo que no nos gustó de alojarnos adentro de Disney es que nosotras como personas que gastan poco, pues nos sentíamos un poco comprometidas a comprar cosas muy caras en cuanto a la alimentación. Uno cuando está dentro de uno de esos resorts no es que pueda ir caminando al Walmart o caminando al Oxxo, sino que tienes que tomar un taxi para ir hasta ahí. Las tarifas mínimas eran de $12. Eso quiere decir que un ida y vuelta te podías gastar $24 solo para ir al supermercado. Y pues los restaurantes, digamos que no había nada más barato que de $10. Entonces eso es medio que no nos gustó mucho, que no teníamos tanta libertad para economizar. En los alrededores de Disney y en Orlando, sobre todo en Kissimmee, hay muchos alojamientos económicos que te ofrecen movilidad gratuita hasta los parques, desayuno incluido, microondas y refrigerador en tu habitación. Aquí arribita les dejamos el video donde les contamos cómo logramos encontrar hospedajes como este. Y ahora les mostraremos el que probamos en este viaje y que la verdad a mí me encantó. Estamos en Travel Lodge Suites. Hemos encontrado este alojamiento vía booking.com y está fuera del complejo de Disney. Y esta es nuestra habitación. Viene con cafetera. Estas son las 2 camas.
Aquí estoy yo, hecho un equeco, recién llegando. La televisión. Y esto es muy importante para nosotras, amigos. Refrigeradora y también un microondas. Todo bien. Miren, tiene esa secadora de pelo. ¿Y cuánto nos costó? Muéstranos la boleta. Boleta en mano. Si no, Indecopi nos cae. Si no, Indecopi nos cae. Por 2 noches, por 2 personas, nos está costando... ¿Qué dice ahí? $87.68 por 2 noches, por 2 personas. Esto de precio ya incluye los impuestos, ojo. No está nada mal. Hemos visto que hay varios restaurantes y tiendas cerca. Miren, amigos, nuestro hospedaje acá en Orlando también incluye una piscina. Vamos a ir a probar el desayuno incluido porque una de las razones por las que lo elegimos es que incluye desayuno. Pero bueno, para mí, aprobado, la verdad. Lo mínimo necesario por el precio que hemos pagado, amigos, no está nada mal. Yo me doy por satisfecha. El precio por noche por persona en este hotel nos salió en $22, incluyendo los impuestos, incluyendo el desayuno y el transporte a los parques. Así que no está nada mal. Y así como ese, hay muchísimos más, así que hagan bien su investigación. Caminar para llegar a los parques, amigos, no es una opción. Así que aquí les vamos a hablar acerca de los transportes para llegar a cada uno de ellos. Lamentablemente en Orlando no llegamos a entender por completo cómo funcionaba el transporte público y por lo que pudimos averiguar no tiene muy buena cobertura. Pero si hay alguien que nos está viendo y que conoce, maneje muy bien el sistema de transporte público, por favor déjelo aquí en los comentarios y enséñanos a todos porque la verdad es que nosotras no llegamos a entenderlo. Ya les hablamos acerca de Uber y Lyft, que son aplicaciones de transporte compartido y que también los pueden llevar a los parques y les van a ser muy útil, sobre todo si es que alquilan un Airbnb. Si es que ustedes se van a quedar en algún hotel o resort adentro del complejo, todo el complejo tiene un sistema de transporte integrado que une los resorts con los parques. Tienen diferentes medios de transporte como teleféricos, tienen monorriel, tienen ferries, tienen buses y la frecuencia pues va a depender de en dónde se están quedando. Mucho ojo con el horario. Una vez que tú estás adentro del complejo Disney, te estés quedando o no en uno de los resorts, puedes tomar todos los medios de transporte como conexión para ir de un parque al otro. Por ejemplo, si tu transporte gratuito de tu hotel te dejó en Epcot, pero tú ese día tienes que ir a Hollywood Studios, sin tener que mostrar ninguna entrada ni nada por el estilo, puedes chapar el bus que va desde Epcot a Hollywood Studios totalmente gratuito. Si te quedas en un hotel fuera del complejo como nosotras lo hicimos, asegúrense de reservar en un alojamiento que les brinde el transporte gratuito. El que nosotras escogimos tenía transporte a Disney y a Universal, con pocos horarios la verdad, pero era bastante manejable. El bus nos recogía en la puerta del hotel y nos aventaba en uno de los parques, ya sea Disney o Universal, y desde ahí nosotros teníamos que tomar el transporte interno para movilizarnos a donde teníamos que ir. Y para el regreso, tal cual, íbamos a donde decía nuestro horario y nos aventaban de regreso al hotel. Esta opción es la que más te recomendamos si te estás quedando fuera de Disney. Hotel con transporte sí o sí, porque te ahorras un dolor de cabeza y dinero. La comida dentro de los parques Disney y Universal se ve increíble, sabemos que es deliciosa y aparte que tiene un muy buen estándar de calidad, pero para nuestro bolsillo que es flaquito y sudamericano, pues los precios son un poco elevados. Aquí les dejamos algunos ejemplos de cuánto cuestan las hamburguesas, cuánto cuestan unos helados. Si ustedes tienen un poquito más de solvencia, entonces que esto les sirva de dato para que vayan preparados o para que se den una idea de repente en qué momento pueden darse un gustito comprando algo en el parque, porque obviamente comer ahí mismo pues tiene muchos beneficios como estar más cómodo o no tener que estar preocupándote por si tu tupper sigue intacto. La otra opción que hicimos nosotras fue armarnos hasta los dientes de snacks y comida en Walmart, Dollar Tree y Aldi, que son supermercados con muy buenos precios en Estados Unidos. En estos lugares hay demasiada variedad de comida congelada, amigos. Un poco más si te venden pachamanga congelada. Así que para los días de parque compramos alimentos que no necesitaran una hornilla para prepararlos. Nos preparábamos todo en el microondas y con el agüita de la cafetera. Y así todos los días preparábamos nuestra lonchera. Y por el agua no se preocupen, amigos, porque hay bebederos gratis en los parques. Y si por ahí se aburren de estar tomando agua sola, lo que hicimos fue comprarnos esos sobrecitos de saborizantes de fruta falsa y lo mezclábamos en la botella con el agua de los bebederos y pues así teníamos agua con sabor a un precio económico. Para 6 días de viaje nosotras gastamos $58.50 en alimentos para las dos. Si te estás quedando fuera de los complejos de los parques y quieres darte un gustito, te contamos que hay varios buffets asiáticos
kioscos por Orlando que son muy económicos y que tienen pues bastante variedad. Nosotras encontramos uno que para el almuerzo, incluyendo la propina y los impuestos, salían $10 por persona. Recuerda que en Estados Unidos la propina es una cortesía casi obligatoria y siempre la tienes que dejar, y si es que no lo haces, los meseros pueden ir a perseguirte hasta el paradero. Es un tema debatible, amigos, pero hemos investigado bastante y creo que les vamos a hablar de esto en un artículo escrito, porque es bien interesante lo de las propinas en Estados Unidos. Para encontrar estos restaurantes buffets baratiños, solamente pongan buffet en el buscador de su Google Maps y así los van a poder encontrar. Primero mencionemos qué es lo que se debe evitar, y eso es comprar las entradas en el mismo parque. No sabemos por qué, pero comprarlas en la puerta es mucho más caro y las venden entre $117 y $125 por un solo día. Y por ahí hemos leído que en Universal es incluso más caro que eso. La forma más segura y confiable para nosotras es en la página web oficial de cada uno de los parques. Recuerden que todos los links de páginas que estamos mencionando los van a poder encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. En la página de Walt Disney, el paquete para 4 días de parque cuesta $360.80. Eso quiere decir que cada parque por cada día te está saliendo en casi $90. E incluso en la misma página hay una oferta de 4 días de parque por $335 y de Yapa te dan una visita a un parque acuático dentro de esos mismos días, así que chequeen las ofertas de la web. En el caso de Universal, en su página la entrada cuesta $115 para Universal Studios o Island of Adventure, y no sabemos por qué, pero si pones el pase de 2 días cuesta $285, que es más de lo que te costaría comprar las entradas por día individualmente, así que si van a comprar 2 días, mejor cómprenlas de forma individual, más barato. Disney también tiene una lista de proveedores oficiales por país que ustedes pueden revisar en su página web. De hecho, si en algún momento alguna agencia o agente de turismo les quiere ofrecer entradas para Disney, revisen si están dentro de esta lista para asegurarse de que sea un contacto confiable. El link está abajo en la descripción. Un revendedor muy conocido en Perú es Despegar. Estuvimos revisando su página y vimos que venden el paquete de 4 días de parque a $433, pero tenían una oferta que por ese mismo precio te permitían ir 6 días a los parques, y por esa oferta cada día en el parque te estaría saliendo a $72. Ya dependerá si es que tienes los días disponibles para ir 6 días a los parques y también pues para pagar los días extra de alojamiento. Esta última opción es la más barata de todas y de hecho pensábamos que era un mito. La rebuscamos por sugerencia de ustedes que nos bombardearon en el Instagram, y resulta, amigos, que en un montón de los malls y en las calles de Orlando van a encontrar algunos puestos que dicen entradas con descuento a Disney, o si quieres un descuento pregúntame aquí. Bueno, de curiosos fuimos a un centro comercial y le preguntamos a uno y nos dijeron que nos podían dar una entrada a cada una a Universal Studios por $37 a cambio de ir a una charla publicitaria de 90 minutos. Aceptamos, nos pidieron hacer un depósito de $20 que nos dijeron que luego nos iban a devolver, nos agendaron movilidad para ir a la charla e incluso nos ofrecieron un desayuno buffet a la mañana siguiente. El día acordado nos recogieron puntual, nos llevaron a un hotel y nos asignaron una persona que nos comenzó a hablar acerca de algo llamado el tiempo compartido, que es algo así como una propiedad vacacional. A nosotras la verdad es que nos pareció sumamente interesante, pero desde el inicio de la conversación dejamos claro que habíamos ido por la información y no a hacer ninguna compra apresurada, que siempre nos gusta hacer todas nuestras compras de forma inteligente y con mucha investigación. La propiedad que nos estaban ofreciendo costaba como $10,000, amigos. Luego nos hicieron una rebajaza intentando que pues aceptemos. Nos llevaron también a conocer este lugar, el lugar donde podríamos nosotras vacacionar en el futuro, y al final de la charla nos insistieron un poco, pero entendieron de una forma muy educada de que no íbamos a comprar nada. Se acabó ahí, nos derivaron a un lugar con una caja donde nos devolvieron los $20 y donde abonamos los $37 cada una para la entrada a Universal. Incluso después de eso nos dieron una movilidad que nos llevó hasta el parque, y en la entrada canjeamos nuestros tickets y pues la pasamos de la Red Free Fun Fly de lo más normal y pagando $37. Es la primera vez que nosotras hemos hecho esto y nos ha parecido un gol. Creo que funciona si es que pues te interesa la información que vas a escuchar y si es que tienes 90 minutos para perder, que en realidad al final esos 90 minutos terminan siendo un poquito más, terminan siendo como 120, y pues si no quieres comprar tienes que mantenerte firme en la decisión de que no, nadie puede hacerte cambiar de opinión si tú no quieres, amigos. Nunca se sientan obligados a decir que sí solamente porque les insisten mucho, así que no sé si esta opción la vayan a tomar la mayoría, pero queríamos comentarles igual pues porque es una opción real.
En todos los parques Disney y Universal, mientras estés caminando, se van a dar cuenta que hay tiendas de souvenirs por todos lados. Lo peor es que esos souvenirs son increíbles, se ven bellos, se ven de muy buena calidad, pero pues el precio para un bolsillo sudaca como el mío pues es bastante elevado. Las famosas orejitas de Mickey cuestan casi $30, los polos están alrededor de $35, pues eso en nuestra moneda es un montón de dinero. El que puede, pues bienvenido amigos que lo compre, debe ser increíble poder comprarte la orejita ahí mismo estando en el parque, pero si es que estás con la billetera más flaquita como nosotras, aquí les vamos a dejar un tip pues para que se puedan llevar su souvenir sin tener que dejar esa billetera sangrando. En los Walmarts de Orlando que están cerca a los parques hay secciones gigantes de souvenirs bastante económicos. Eso sí, no esperen la misma calidad que en los parques, esto es de una calidad digamos no tan profesional, pero lo chévere es que son productos que hacen empresas pagando los derechos de autor, así que no es piratería. Y venden también las orejitas, venden polos, la verdad es que tienen un montón de variedad, nosotros nos quedamos muy felices con eso. Aunque la calidad es diferente y tal vez no haya tanta variedad, yo creo que es suficiente, ¿no? Otro sitio que a nuestro parecer fue el mejor de todos fue el Disney Character Warehouse, que es el outlet de Disney. Nosotros encontramos dos, les dejamos la dirección aquí abajo en la caja de descripción, y cuando fuimos a uno, la verdad es que nos encantó. No esperen encontrar productos de temporada o de, por ejemplo, no sé, Frozen 2. Recuerden que es un outlet, van a llevar ahí las resmas, lo que no se ha vendido, lo que ya pasó de moda, pero los precios estaban honestamente muy buenos, incluso precios similares a los de Walmart, pero eran cosas de verdad de la marca Walt Disney World. Para nosotros este lugar fue una mina de oro. Amigos, esperamos que toda esta información la hayan captado, la hayan visto, apunten y la hayan visto porque ha sido bastante densa, pero eso es, yo me imagino que ya están esperando que se venga la escuelita Misia. Aquí les dejamos la sumatoria de todos los gastos que han visto en el video, amigos. Y todo esto es un total de $837 por un viaje de 7 días, yendo a 4 parques de Disney, amigos. Así que queda demostrado que sí se puede, amigos, sí se puede ir a Disney. Dedito arriba si les ha gustado este video, amigos. La verdad es que nos hemos preparado un montón para tener toda esta información bien detallada para ustedes. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Walt Disney World que nos dieron tantas facilidades y que nos respondieron un montón de preguntas. De verdad, cuánta paciencia nos han tenido. Cuéntenos aquí abajo qué tal les ha parecido. Estamos muy felices de compartir esta información con ustedes, amigos. Que vean de que de verdad no se necesitan miles de dólares. Con bastante esfuerzo y ahorro, yo sé que ustedes van a poder estar en Disney y en Dubai, en Hawái, en donde ustedes quieran. Así es, amigos, así que sí se puede, amigos, sí se puede. Si es su sueño, sí se puede. Los queremos muchísimo, amigos. No olviden suscribirse al canal si quieren apoyarnos, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y con nosotras es un hasta luego, hasta la próxima. Se vienen más videos y ya saben lo de siempre, ¡Taperimicro!